Hola, sigo leyéndote el libro Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Hoy voy a leerte un capítulo breve, el número 9, cuyo título es El desarrollo de habilidades facilitadoras. ¿Cómo se puede mantener una proporción razonable entre el número de técnicos facilitadores y la cantidad cada vez mayor de personas a quienes interesa participar en grupos? En forma privada, una persona bien informada en este campo estima que durante el año 1970, 750.000 individuos participarán en algún tipo de experiencia grupal intensiva. Aunque no hay manera de verificar la exactitud de esta cifra, parece tratarse de una conjetura razonable. ¿De dónde provendrán los facilitadores para estos grupos? Este es un problema urgente. Necesitamos tales coordinadores para todas las esferas de aplicación descritas en el último capítulo. Me propongo exponer y discutir un importante intento destinado a satisfacer esa necesidad. El programa La Joya. Ese intento lo constituye el programa La Joya del Centro de Estudios de la Persona, Joya con doble L, La Joya, organización de la cual formo parte. Lo escojo como ejemplo por varias razones. Lo considero un programa único en su género que en muchos aspectos difiere de la mayoría de los programas de capacitación. Puedo tener un grado de objetividad razonable con respecto a él porque no participé de sus comienzos y desempeño ahora en él un papel de escasa importancia. Por último, sus planes me resultan muy sensatos y abrigo la esperanza de que muchos los adopten. En momentos de escribir este libro, el programa La Joya entra en su cuarta temporada y hacia fines del verano de 1970 habrá ofrecido significativas enseñanzas a más de 600 facilitadores potenciales que de una manera u otra están vinculados con grupos en sus lugares de residencia. Los tres codirectores del programa son los doctores Bruce Meador y William Coulson y el reverendo Douglas Land. Estos hombres tienen antecedentes en el ámbito de la educación y experiencia en campos tan diversos como estos: asesoramiento psicológico, asesoramiento pastoral, psicología clínica, psicoterapia, facilitación de grupos, educación, filosofía, filosofía de la ciencia, teología y administración. Han desarrollado en forma gradual una política definida pero flexible para suministrar experiencias que promueven técnicas de facilitación, habilidades de liderazgo y nuevos métodos de personalizar los procesos educacionales, así como para alentar la libertad de inventiva en todas las formas de interacción humana. Filosofía y planes de acción. Un aspecto fundamentalísimo del programa es una concepción centrada en la relación de persona a persona. Esto lo expresan con claridad al manifestar, abre comillas, el programa está imbuido, en el estilo de liderazgo practicado por la mayoría de los miembros del cuerpo de especialistas y también en las sesiones de contenido, de una filosofía de conducción de grupos centrada en la persona, concepción que hace hincapié en el hecho de que tanto el grupo como el facilitador obtienen un crecimiento máximo cuando este último, en vez de participar como experto en su grupo, lo hace en calidad de persona. Cierra comillas. Esta filosofía explica por qué se hace todo lo posible por evitar la palabra, entre comillas, capacitación, training,
y por qué la he omitido en el título de este capítulo. Capacitar a una persona implica volverla competente en algún oficio, arte o tarea que podrá utilizar luego a manera de ocupación. Pero no se puede capacitar a un individuo para que se convierta en persona. Es lamentable que por razones históricas explicadas en el capítulo 1 se dé a muchos facilitadores el nombre de capacitadores. A mi juicio, en la medida en que actúen de acuerdo con lo que este término implica, son ineptos para estar en grupos intensivos. Así pues, el programa La Joya pone de relieve los rasgos humanos de la persona a la cual se considera facilitador y el hecho de que resulta tanto más eficaz cuanto más real es en sus interacciones con los demás. Todo esto significa que el programa La Joya se caracteriza por una atmósfera informal y personal y que reduce al mínimo las distinciones entre cuerpo de especialistas y participantes. Comprendo que lo antedicho pueda interpretarse mal. De ningún modo se ocultan al participante los conocimientos y experiencia del especialista. Este sabe, por ejemplo, que todo grupo novel guarda en sus comienzos un silencio embarazoso y no considera que esto sea una información privilegiada ni un antecedente que debe compartir con los miembros del grupo. Pertenece al cuerpo de especialistas, pero es, ante todo, un ser humano. De estas creencias generales procede otro rasgo distintivo del programa. Dentro de lo humanamente posible, el cuerpo de especialistas evita por completo dar su aprobación formal a aquellos que han participado en el programa. No se expiden diplomas, certificados o garantías escritas de ningún género, en el sentido de que el participante se ha convertido ahora en, entre comillas, experto. El cuerpo de especialistas abriga la esperanza y la creencia de que al término del programa la persona estará en cierto modo mejor calificada que antes para manejar cualquier grupo en su lugar de residencia. Esa es la meta final. Esos grupos pueden ser clases, conjuntos de personas pertenecientes a una organización, núcleos familiares o los denominados grupos de encuentro. Sin embargo, no existe la intención de que los participantes se transformen en, entre comillas, gurúes de grupos de encuentro. Una de las razones de esta política firmemente sostenida es que resulta imposible garantizar que todo participante se habrá de convertir en un adecuado facilitador de grupos. Si carece de un diploma para colocarlo en la pared, si no tiene certificado de perito, los individuos lo juzgarán por lo que es y decidirán si presta o no utilidad a un grupo. Si no la presta, habrá escasa demanda de sus servicios. No puede apabullar a la gente con su diploma. Estrechamente vinculado con toda esta política se halla el hecho de que se concede poca atención a los títulos de las personas que asisten. En consecuencia, hay doctores en diversas disciplinas, médicos e individuos que no han terminado sus estudios universitarios. Todos se encuentran en pie de igualdad como personas. Después de esta síntesis del trasfondo filosófico, volvamos ahora a una descripción del programa mismo, más ajustada a los hechos. Aunque se han ensayado programas de 1, 2, 3 y 4 semanas, el cuerpo de expertos considera en la actualidad que el plazo de 3 semanas es el más satisfactorio, en parte por razones logísticas,
En cualquier programa de 3 semanas, el número de participantes se limita a alrededor de 100. Se llevan a cabo 3 de estos programas cada verano, época en que de ordinario la gente ocupada encuentra tiempo para participar. Selección. En gran medida los participantes se autoseleccionan, aunque se da preferencia a aquellos que ya intervienen en grupos significativos. En general, los participantes de la temporada de verano ocupan posiciones influyentes en la vida institucional norteamericana. Figuran entre ellos presidentes de universidades, decanos de facultades, directores de escuelas primarias, gran cantidad de maestros, psicólogos, consejeros psicológicos, miembros de la industria, a menudo de los departamentos de personal, algunos estudiantes universitarios y capellanes y ministros de una variedad de credos. Los representantes de las profesiones relacionadas con la salud y del público en general son pocos, pero su número va en aumento. Elementos del programa. Aun cuando el programa varía de un año a otro y es siempre susceptible de transformación, desde un comienzo se han hallado presentes 3 elementos: experiencia de participación en uno o más grupos de encuentro pequeños, sesiones cognitivas en las que los participantes entran en contacto con un amplio espectro de enfoques usados en los grupos, y la oportunidad de actuar como cofacilitadores en 2 grupos de encuentro de fin de semana. Describiré con algún detalle estos 3 elementos. De las 150 horas que se dedican al programa en sí, cerca de la mitad se emplea en la experiencia directa en grupos de encuentro. En gran parte, el cuerpo de facilitadores para estos grupos se escoge entre personas que han desempeñado cargos en el ámbito universitario, han tenido amplia experiencia previa como facilitadores y han asistido por lo menos durante un verano al programa La Joya. Desde hace poco se decidió que los participantes intervinieran en más de un grupo de encuentro, formando estos nuevos grupos de diversas maneras. Tal procedimiento ofrece varias enseñanzas. Ayuda al participante a comprender que la constitución de su primer grupo no tiene nada insólito y que el proceso no es algo que puede funcionar solamente con esos individuos en particular. Lo familiariza con la tristeza que produce separarse de personas con las que se entabló una relación muy íntima. Además, cae en la cuenta de que incluso en un segundo o tercer grupo los comienzos son lentos, con rodeos tentativos muy semejantes a los que caracterizaron al primero, aunque cada uno de los miembros viene de efectuar una experiencia significativa. No se puede esperar el surgimiento de una, entre comillas, intimidad instantánea. Se debe volver a crear confianza. Otro resultado colateral de este cambio de agrupamientos es que vincula en forma más amplia a cada persona con todos los participantes del programa. El año pasado, el cuerpo de especialistas realizó experiencias de, entre comillas, reuniones comunitarias, organizando reuniones frecuentes e intensivas de la totalidad de los participantes, en la hipótesis de que esto tendría especial aplicación en los distintos medios de cada sujeto cuando regresara a su lugar de residencia. Resultó un éxito total y sirvió para comprobar que una vez que los participantes han tenido una experiencia con un grupo de encuentro, es posible infundir en una comunidad más numerosa el mismo clima de intimidad y cercanía.
tengo un vívido recuerdo de una reunión de esta índole a la cual tuve el privilegio de asistir. La comunidad, compuesta por más de 90 personas, se convirtió íntegramente en un profundo y activo grupo de encuentro. Los participantes habían percibido, aunque sin comprenderla, la tensión existente entre dos miembros importantes del cuerpo de especialistas y los estimularon para que la manifestaran. El grupo no tardó en intervenir con gran hondura a medida que se iban compartiendo, primero en forma tentativa y después de modo abierto y en medio de lágrimas, ciertas experiencias dolorosas y turbadoras. Merecen destacarse los esfuerzos de la comunidad para aliviar el dolor ajeno y las expresiones de los miembros del cuerpo de especialistas que se mostraban con sus normales flaquezas humanas. Es indudable que en circunstancias apropiadas, gran cantidad de personas pueden convertirse en un grupo de encuentro dotado de la misma unidad que el habitual pequeño grupo. El hecho de que sus líderes estén aprendiendo cómo se logra esto acredita el valor del programa La Joya. A medida que se desarrollan las necesidades y deseos de los participantes, estos van plasmando en parte el aspecto cognitivo del programa, que es por lo tanto variable. Sin embargo, suele incluir charlas, debates y demostraciones prácticas sobre los siguientes temas: sesiones de teoría y práctica, facilitación de un grupo modelo y posterior debate, cómo facilito un grupo. He participado en esta tarea junto con otros facilitadores. Modelo de liderazgo centrado en la persona. Formas estructuradas en los grupos. Simulaciones de clases como método de aprendizaje. Psicodrama. Creación de teorías sobre los grupos. Además, aplicaciones en el trabajo interracial, antecedentes y necesidades de investigación, relación con el panorama actual en el campo de la adicción a las drogas, proceso de creación de una comunidad, problemas especiales de la aplicación en instituciones educativas, asesoramiento psicológico, instituciones religiosas y familias. El tercer elemento del programa, el coliderazgo de grupos de encuentro de fin de semana, ha resultado una empresa atrevida, estimulante y en conjunto notablemente fructífera. Se insta a los participantes deseosos de coordinar un grupo junto con otra persona para que elijan compañero, y ambos firman una carta en la que indican su intención de reunir un grupo de fin de semana. Se envía el anuncio a muchas personas e instituciones de la zona de San Diego y de toda California del Sur, aclarando que tales laboratorios de fin de semana tendrán un costo reducido. Se cobra solo una pequeña cuota de inscripción y los gastos de alojamiento y comida. En ese anuncio se establece con perfecta claridad que los facilitadores son personas que están en proceso de capacitación, motivo por el cual no cobran aranceles. Cuando el cuerpo de especialistas del programa La Joya bosquejó su primer plan, les hice ver, mediante simples operaciones aritméticas, que a mi entender ese proyecto era temerario. Pensé que necesitarían entre 500 y 600 personas para que los grupos tuvieran suficientes miembros, que era casi imposible reunir esa cantidad sin que ocurrieran accidentes, tanto físicos como psicológicos,
y que corrían un riesgo enorme al permitir que los participantes pusieran a prueba sus habilidades en tan grande escala. ¿Cuál no sería mi asombro al ver que para el primer fin de semana se presentaron 600 personas y 800 para el siguiente? A mi juicio, esto ofrece de algún modo una medida de la necesidad casi angustiante que tiene la gente de una mayor intimidad y comunicación. En los 3 años iniciales del programa han intervenido en estos grupos de fin de semana casi 8.000 individuos, y las evaluaciones ulteriores han puesto de manifiesto reacciones casi siempre favorables y acompañadas a menudo de un fervoroso entusiasmo. Algunos sujetos consideraban mejores las experiencias en estos grupos de fin de semana que las que habían tenido con otros grupos con gente mucho más experta. Ninguna de las 8.000 personas que hasta la fecha intervinieron en estos grupos ha sufrido durante la experiencia crisis psicológicas. 2 de ellas tuvieron trastornos mucho más tarde. Cabría preguntarse si esta cifra supera a la normal en cualquier población del mismo tamaño a lo largo del mismo período. Meditando perplejo acerca del éxito a veces pasmoso de estos grupos de fin de semana, he percibido algunos elementos que quizá tengan importancia en la facilitación de grupos. Los co-coordinadores, cuya experiencia era en ciertos casos nula y en otros considerable, estuvieron en forma continua por espacio de 2 semanas en uno o más grupos de encuentro antes de iniciar su primer programa de fin de semana. Esto significa que tomaron mayor conciencia de sí mismos y de sus sentimientos y se habituaron de manera mucho más inmediata al pleno uso de sí mismos como personas. En consecuencia, al reunirse con un grupo de extraños para fomentar un proceso grupal, están todo lo, entre comillas, presentes que puede estar un individuo. Cada uno de ellos es un ser humano que trata de establecer contacto consigo mismo y con los demás tal como es. Al término de la experiencia, se encuentra en una posición intermedia entre lo que era al empezar y la meta hacia la cual apunta. Se embarca libremente en las búsquedas, luchas y aventuras de ese fin de semana. Te voy a repetir lo último por si te distrajo la alarma. Ya nos acostumbraremos a ella hasta que se apague. Cada uno de ellos es un ser humano que trata de establecer contacto consigo mismo y con los demás tal como es. Al término de la experiencia se encuentra en una posición intermedia entre lo que era al empezar y la meta hacia la cual apunta. Se embarca libremente en las búsquedas, luchas y aventuras de ese fin de semana. Creo que la franqueza, toma de conciencia y receptividad, la espontaneidad y autenticidad de casi todos estos grupos constituyen las razones por las que han salido tan airosos en su empeño. ¿Acaso otro elemento sea el hecho de que los futuros facilitadores no son, entre comillas, expertos? La gente tiende a sentirse intimidada por aquellos a quienes perciben como expertos. Aquí se les ha informado en forma explícita que los coordinadores no son expertos, de manera que a los miembros les resulte más fácil quitarse la máscara. Además, sienten mayor responsabilidad por el grupo. Merece consignarse la ayuda recíproca que tiene lugar. El facilitador trata de ser útil al grupo,
pero sus miembros se sienten también en libertad de ayudarlo cuando intuyen que su acción no es facilitadora. Ello genera en ambos sectores un mayor crecimiento. La última parte del desarrollo de habilidades consiste en el coliderazgo de un segundo grupo. Por consiguiente, además de la sustancial experiencia adquirida, el programa les aporta a todos los participantes elementos tanto de orden personal como cognitivo. Este coliderazgo de grupos de fin de semana es quizá el aspecto más importante del programa. En su pequeño grupo, el futuro facilitador aprendió que puede conmoverse de manera profunda y personal y tornarse receptivo al cambio. Ahora bien, el hecho de que en el fin de semana pueda dar a otros la oportunidad de resultar igualmente conmovidos y receptivos, le infunde una gran sensación de poder y humildad a la vez. Al marcharse, se sabe capaz de crear las condiciones para el crecimiento ajeno. Quizá corresponda formular una crítica acerca de los programas de fin de semana. Los grupos son demasiado numerosos para realizar evaluaciones ulteriores. El único y limitado elemento de evaluación disponible es la cantidad considerable de individuos que vuelven para participar en otro fin de semana, ya sea durante ese mismo verano o más tarde. Relaciones en el lugar de residencia. Estoy un poco complicado con la voz. Especialmente en el transcurso de la última parte del programa La Joya, se pone muchísimo énfasis en la forma de aprovechar la experiencia una vez que los participantes han regresado a sus hogares. Se los alienta para que apliquen en el lugar en que viven los conocimientos adquiridos en las semanas de verano, en vez de intentar la constitución de nuevos grupos de encuentro. Se les ayuda a elaborar la manera de hacer uso de sus nuevas habilidades y actitudes y de emplearlas con inventiva e imaginación en la imprescindible tarea de hacer que la vida institucional sea más significativa desde el punto de vista personal para quienes están envueltos en ella. También se atiende al modo de infundir en la vida familiar una atmósfera más parecida a la de un grupo de encuentro. El cuerpo de expertos cree que, salvo que esta vivencia estival mejore el funcionamiento del individuo en su propio medio, entre la gente con la que trata habitualmente y los grupos a los cuales pertenece, no habrá logrado un éxito completo en sus propósitos, aunque puede haberse ofrecido una experiencia muy enriquecedora. Voy a repetir. El cuerpo de expertos cree que, salvo que esta vivencia estival mejore el funcionamiento del individuo en su propio medio, entre la gente con la que trata habitualmente y los grupos a los cuales pertenece, no habrá logrado un éxito completo en sus propósitos, aunque puede haberle ofrecido una experiencia muy enriquecedora. Todavía no hay forma de medir cuál ha sido el éxito alcanzado en la consecución de este objetivo, pero la demanda creciente y continua por el programa indica que los participantes se sienten ayudados en este aspecto. Lo cierto es que la mayoría de las solicitudes para participar en programas futuros se originan en el contacto personal con alguien que ya ha participado. Este parece ser un buen signo. Conclusiones. A mi juicio,
Este programa contradice bastante muchos programas para formación de coordinadores que hoy se realizan en diversas partes de Estados Unidos. Quita relevancia a la pericia manipulativa e interpretativa altamente especializada que parece dominar cada vez más en la capacitación de coordinadores de grupos. No hace mucho hincapié en los, entre comillas, ejercicios que para infinidad de ellos se han convertido en un bagaje de artimañas. Se concentra, en cambio, mucho en el desarrollo de personas que sean más eficaces en sus relaciones interpersonales, durante el programa y en su medio habitual. Quienes desempeñan algún papel en este pujante campo deben tener en cuenta tanto el trasfondo filosófico de este programa como su manera de encarar la formación de personas con mayores dotes de facilitación. Hasta acá el capítulo 9. Nos encontramos la próxima vez con la lectura del último capítulo de este libro, Grupos de Encuentro, de Carl Rogers. Gracias por escucharme y espero, como siempre, que te haya hecho bien escuchar esto.